Están Itaí Hackman, está Manuel Adorni. ¿Cómo les va a ambos dos? ¿Qué tal? Itaí de Skype se transformó en real, ¿no? Pasamos de Matrix a la realidad con Itaí. La real. ¿Cómo Ahí en la están? ¿Bien? pantalla. Sí. Bueno, vamos con el informe económico porque Argentina formalmente a las 5 de la tarde de hoy entró en default. En un clima, hay que decir, que es como irte al descenso, pero no. Es como que bajaste de categoría, estás en el Nacional B, pero en el Nacional B hay un partido más y capaz que nunca te fuiste de primera y te quedás en primera. Ahí estamos. Y acá con Chiquitapia puede pasar cualquier cosa. Y acá con Chiquitapia puede Como pasar River, todo. que dice que se fue a la B y que era más importante la B que la primera. Bueno, entonces, ¿no? lo que no sabemos es si Guzmán es el técnico que te mantiene en primera, si es Caruso Lombardi, Caruso o si es JJ. JJ López, que lo mandó a River a la B. Pobre. Este es el debate. Sí. Es muy futbolero, lo dice, pero para entender dónde estamos. Dale el informe económico. En medio de la polémica por los proyectos de impuesto a la riqueza y de estatización de empresas privadas, el gobierno se prepara para la etapa final de la negociación de la deuda. Los bonistas esperan una propuesta definitiva y aseguran que no hay margen de error. Esto es un default controlado, porque vos podés pagar. No lo hace porque está en medio de una negociación con los acreedores que probablemente sea exitosa. Desde 1983 estuvimos más tiempo en default que pagando nuestros compromisos. Me parece que esta vez se va a buscar primero el acuerdo con la mayoría de los bonistas y recién después se va a presentar la oferta. Y bueno, y veremos entonces si la novela del default termina sin juicios para la Argentina. La gente tiene que saber que el default ya estaba. Por eso se llamó al Fondo Monetario Internacional. Quiero que quede claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. ¿Qué van a decir los libros de historia de en qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja. Una única ventaja. Tenía muy poca deuda. Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana. Pero ¿por qué se mienten así si estamos en default desde hace meses? Desde antes de diciembre estamos en default. Solo que no lo escriben, solo que lo ocultan. Un bono tiene, digamos, una característica muy singular. Es un contrato que el Estado firma con un acreedor. No es un dato menor. Las fechas hay que cumplirlas. Así que esto de que es anecdótico es muy grave como concepto. Ustedes saben lo que pasó con Macri. Ya en 2018, en el comienzo, apenas 2 años de gobierno, los bonistas pensaban, no nos va a pagar, no le vamos a prestar más. Somos el primer país del mundo que tuvo 2 default en el plazo de 10 años. Este de hoy, ¿va a ser el último default? ¿Va a ser la última vez que nos funden? ¿No habría que meter presos a los que endeudaron al país para que el próximo que quiera hacerlo lo piense 2 veces? Bueno, a ver, señores. Adorni, buenas noches. ¿Dónde estamos parados? Buenas noches. Bueno, estamos formalmente en un default. No formalmente porque falta un tramitecito, pero sí, hoy a las 5 de la tarde se venció el plazo, bueno, se terminó. Ahora parece que el gobierno hasta el 2 de junio piensa seguir negociando. ¿Por qué te reís? ¿Y porque qué va a hacer? Va a decir como... ¿Pero vos no le crees al gobierno? Bueno, hasta antes de ayer dijo, es esto nada. Ahora parece que van a ser más flexibles y van a negociar, lo cual me parece muy bien. Y me parece que es un tema que tienen que solucionar. Lamento que en 5 meses o 6 meses que tuvieron para arreglar esto no lo hayan arreglado, ¿no? Sí. ¿Y está ahí? Bueno, yo creo que como decía en el tape recién el presidente, la Argentina está en un default hace casi un año, ¿no? Por un sobreendeudamiento, un endeudamiento desmedido, donde el gobierno anterior ya tuvo que reperfilar vencimientos, dejó una deuda prácticamente impagable. Ustedes hacían recién una metáfora futbolera, ¿no? Digamos que si a vos te dan un equipo que está último en la tabla y te quedan 2 partidos por jugar y descendés, y probablemente no sea culpa tuya, probablemente sea culpa del técnico que lo llevó a estar en esa posición en la tabla. Es verdad lo que decís, pero entonces, generalmente el técnico que desciende después no lo dirige en la B. No, bueno, está bien. No. Eso será otra discusión. Yo lo que quiero decir es que la responsabilidad es muy evidente. Creo que el gobierno hizo una propuesta que es muy razonable, que es, planteamos un horizonte de sustentabilidad, una deuda que podamos pagar. Antes de la pandemia hizo la oferta, digamos, planteó los criterios, obviamente con la pandemia aún más. Fíjate, si vos tomás el presupuesto anual de la Argentina del 2015, de cada 100 pesos que recauda la Argentina, 5 eran para pagar deuda. Hoy, 20 de cada 100 son para pagar deuda. Es evidente que un país que quiere reactivar su economía
y un país que está atravesando una crisis económica producto de esta pandemia no puede destinar 20% de su presupuesto a pagar deuda. Necesita volcar esos recursos a la economía nacional y le hace una propuesta a los acreedores que, por supuesto, ¿pierden los acreedores? Vos decís, bueno, pierden en relación a la ganancia extraordinaria que hubieran tenido si las promesas de Macri se hubieran cumplido. Pero la realidad es que el gobierno le está haciendo una propuesta con tasas de interés que están por encima de las que se pagan hoy en el mundo, con una quita de capital que es muy baja. Entonces, es una propuesta razonable. Pero ahorita ahí, si es razonable, ¿por qué solo tuvo el 17,6% de apoyo? Bueno, porque no necesariamente que sea razonable satisface la voracidad que tienen estos fondos de inversión. Pero estamos negociando, queremos tener razón. No, yo creo que el gobierno claramente quiere que haya un acuerdo. Porque entonces vamos a cambiar la propuesta como debe ser. También hay que tener consciente de esto. ¿Cuáles son las implicaciones de un default? Que no puedes tener acceso al financiamiento internacional. No, hoy en este momento sería. Pero lo que quiero decir es ya tenemos esos problemas. La Argentina es verdad, hace tiempo sí, que no tiene acceso. Es decir, sí, señor. Ya estamos en default. Cuando el presidente dice ya tenemos las consecuencias de jugar en la Los problemas de eso tener un default sí, ya los tenemos. Sí. Bueno. Ya jugamos los sábados, como se decía antes. Además, es verdad eso, nosotros jugamos los sábados. Gravísimo. Un país que eso tiene razón. Debe, porque estamos pagando deuda de Macri, estamos pagando bonos del 2005, bonos de... Hay dos bonos históricos. Que son la deuda reestructurada de los 90. Bueno, pero pagamos que es deuda 90 que la reestructuraron la baña. Salvo algún gobierno, la mayoría de los gobiernos argentinos se destacaron por el déficit, se destacaron por quemar guita, Argentina por clásica. Y por no pagar. 9 default. Él ha dicho claramente, y lo explicó bien Itaí, que es una propuesta razonable, el gobierno no quiere ir a default, hay un esfuerzo político por cambiar una propuesta con todo lo que significa para ellos tener que explicarlo, sobre todo puertas adentro. Ofrecimos esto y ahora vamos a ofrecer algo más alto. ¿Con eso alcanza? A ver, algunas aclaraciones. Macri se endeudó, sí, digamos, está claro, se endeudó en cerca de 80 y pico de mil millones de dólares. Endeudamiento que siempre estuvo aprobado por el Congreso cuando aprobaba los presupuestos anuales. O sea que acá son todos responsables. Macri es la deuda con el FMI no. Macri es responsable, no, porque la deuda con el FMI vino porque no pudieron pagar una deuda contraída por el Congreso de la Nación. No pasó por el Congreso la deuda del FMI. Por eso, pero te estoy explicando... 57 mil millones de dólares. De los cuales tomó 44 mil. Exacto. Pero eso fue porque lo que lo autorizó mediante el presupuesto nacional, el Congreso de la Nación, no se pudo pagar. O sea que los responsables son todos. Y como decía Pablo, es cierto... nosotros tenemos una historia de endeudamiento desde 1824 y nuestro primer default fue en 1827. O sea, nos duró 3 años el primer endeudamiento. Después tuvimos una historia de un montón de default a lo largo de la historia. Pero hay un punto antes que te lo diga él, Manuel. Es verdad que el kirchnerismo no es endeudador filosóficamente. ¿Por? Porque históricamente no ha tomado la deuda. Al revés, claro. No, bueno, seamos buenos. El kirchnerismo no es un sector Ducommun político que vive tomando deuda. Pero es un dato de la realidad. De hecho, el kirchnerismo... Bueno, no, pero es un dato de la realidad el que le pagó al Fondo Monetario. Sí, por eso te digo, claro. pagador. Y amaga con que no paga, pero paga. De hecho, antes de cancelar la deuda con el fondo, siempre le pagó. Por eso. Incluso, muchas veces lo ocultó que le pagaba. Y siempre le pagó. Y de hecho, al fondo todos le han pagado. Digo esto, no es un endeudor serial, digo. A ver, en la concepción kirchnerista les gusta no pedir plata. Entró en default y se fue en default el kirchnerismo. Heredó default. Por eso, entró en default. Heredó. Entró con default, está bien. Claro, entró con default. Entró con el de Rodríguez Sá. Con el default de Rodríguez Sá, que fue el papelón argentino más grande de la historia. Sí, señor. Entró con ese default y se fue con el default del cual salimos en abril del 2016. Pero por eso, Manuel, muchos dicen, y con datos de la realidad, que con el gobierno de los Kirchner lo que mejor es tener bonos, porque los bonos suelen subir por los amagues de no pagar, y como son buenos pagadores, es mejor eso que tener acciones de las empresas, porque con las empresas no te va bien. El kirchnerismo le aspiró 130 mil millones de dólares al campo en retenciones. Aspiró los fondos de las AFJP, en los cuales mucha gente, como por ejemplo yo, aportábamos voluntariamente y me los estatizaron. Se comieron las reservas o el superávit energético, se comieron reservas del Banco Central y así te puedo ir enumerando cosas. Entonces, sí se endeudaron, de hecho terminan con más deuda de la que tomaron la que vinieron en él. O sea que sí se endeudaron. Y acá no es una cuestión de kirchnerismo, macrismo, menemismo, pero miremos para adelante. Somos estamos hoy, claramente, Argentina es defaultador serial. 22 de mayo. 9, casi 3 minutos para las 10. En democracia estuvimos más años sin pagar que pagando. Faltan 3 minutos para las 10 de la noche. Te pagaron siempre quieren. ¿Cómo vamos para adelante? ¿Cómo seguimos?
es mejor un mal arreglo que un buen default. Porque acá ninguna deuda es pagable por Argentina, eso hay que tenerlo claro. Bajo estas condiciones... O sea, vos la palabra sostenible no la crees. Es que no me explicaron cómo es sostenible. Lo único que me dijeron es, mira, yo te voy a empezar a pagar de acá a 3, 4 años. Lo que no me dijeron es cómo. Y Manuel, ¿te lo pueden explicar en medio...? Sí, te lo pueden explicar. No, pero déjame terminar de hacerte la consulta. En medio de una situación que no sabes cuándo vas a volver a trabajar, cuándo el país va a arrancar al 100%, no sabes si va a haber vacunas dentro de 3 meses, lo que pasa es que, 2 años. ¿sabes cuál es el tema? ¿Cómo la haces? Bueno, pero... déjamelo contestarte eso con 2 o 3 cuestiones. Primero que, como bien dijo Itaí, la propuesta es previa a la pandemia. Sí. ¿Estamos? O sea que... Y tampoco hubo explicación. Así que dentro de la pandemia, cuando formalmente se presenta la propuesta, recordemos que una de las filminas era que nos ahorrábamos 34.000 millones de dólares en intereses y que con eso era el equivalente a no sé cuántos respiradores, no sé cuántas jubilaciones. ¿Se acuerdan de esa filmina que estaba en la propuesta? Entonces, del otro lado, yo acreedor, yo lo que tengo que entender es que vos vas a seguir haciendo populismo berreta. No hay posibilidad de que en 4 años me pagues. No hay posibilidad. Porque tu actitud es seguir teniendo un país gastador serial, un país populista y un país donde, por ejemplo, ahora encerraste a la gente y le estás dando de comer. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa en este país? En este país te escupen en la cara y te hacen creer que está lloviendo. Quiero contar que la última discusión entre Manuel y Diego tuvo una repercusión post-programa enorme. Le encantaron las luces. Es notable la asociación que hacen con el populismo, porque los gobiernos que sobreendeudaron a la Argentina y que nos llevaron sistemáticamente a crisis de default son los gobiernos que aplicaron las políticas neoliberales a rajatabla en los 90 y el macrismo. No es cierto que la deuda no puede ser sostenible. En la Argentina, hasta el año 2015, la deuda... no solamente la Argentina se endeudó, sino que era una deuda razonable en relación al Producto Bruto Interno de la Argentina. Recién Duhovne, en el tape que ustedes pasaron, decía el ministro de Economía de Macri, la única ventaja que teníamos, la herencia positiva, decía él, la herencia positiva es que tenemos un país poco endeudado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Endeudarnos de manera descontrolada. Macri dijo. Nos endeudamos de manera descontrolada. Es decir, la idea de que el macrismo tomó un país desendeudado y lo dejó sobreendeudado, no la digo yo, la dicen Duhovne y Macri. Créanle a ellos. No créanme a mí, que era opositor a Macri. Entonces, está bien, pero mirando para adelante. Esperen, que yo quiero... Miremos para adelante. Para adelante, además de arreglar este desastre, ¿sabes lo que hay que hacer? Sí. Evitar que un gobierno el día de mañana pueda endeudar a la Argentina de pero esta eso manera. No sabemos cuándo será. No puede volver a pasar. Porque como están las cosas, hay peronismo para rato. Digo, la pregunta es ¿qué hacemos mañana 23 de mayo? La pregunta es ¿qué hacemos mañana 23 de mayo? Vuelvo a preguntar. ¿Es preferible un mal arreglo que un buen default? Hoy, como están dadas las condiciones, no podés pagar... ¿Qué es un buen arreglo? No, mal dije. Pero ¿qué es un buen arreglo? Prometer que vamos a pagar. Prometer que vamos a pagar. Hoy no tenemos un No, yo propongo un mal arreglo. Vos lo que tenés que hacer... Pero vos podés pagar hoy, tenés guita. No, ni bueno ni malo, nada. Lo que pasa es que vos no podés negociar. Te me estás poniendo que me llevan la casa o firmemos cualquier cosa. Si no cumplimos a pagar, pero tu estrategia, Fabián, yo te firmo cualquier cosa, igual no voy a pagar. Pero si no paga nunca Argentina. No, pero todo el mundo lo sabe. Igual es lo que no hay mal acuerdo posible. Mal arreglo. Pero eso, chicos, entonces vamos a default. No, pero perdón. Pero si vos ya sabés que no vas a pagar, ¿para qué ponemos un mal arreglo? Pero si no sabemos un número de la economía argentina del año que viene. De hecho, estás dejando de pagar lo que reestructuraste y prometiste que ibas a pagar en el 2005 y 2010. Digo, pateemos un poquito y que Dios nos ayude a que la economía argentina se recupere, que es el tema de fondo, no es la deuda. Fabián, acá hay que hacer las cosas lo más dentro del desaguisado. Yo lo digo irónicamente, digo mal arreglo, paguemos. Dentro del desaguisado que es Argentina hay que hacer las cosas serias. La propuesta puede ser razonable. No, bueno, está bien. Pero vos me decís qué hacer. Yo te digo lo que 6 meses para esta propuesta, ¿te parece que es serio? No, a mí me parece están desde agosto del año, desde el 12 de agosto saben que van a gobernar. A mí me parece un papelón. Lo que hicieron es un papelón. Pero vamos a suponer que la propuesta efectivamente sea buena, sea sostenible. Puede ser, no lo sé, está bien, pero no lo sé y no puedo evaluarlo porque no me dicen cómo van a pagar. Me dicen que van a pagar dentro de 3 años, pero no me dicen cómo. Por eso digo, hagamos... Y encima, cuando me hacen la presentación, me dicen, mirá que vamos a gastar a trocha y mocha en jubilación. Bueno, espera que quiero sumar al Vasco, esperen que quiero sumar al Vasco de Mendigure. Vasco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estabas escuchando el debate, ¿no? Perfectamente. ¿Y qué hacemos, Vasco? Vos viviste la crisis del 2001-2002. Una famosa frase tuya, de esto salimos por arriba. Y ahora...
Acá lo que hemos agregado a lo que era una crisis normal es todo esto que ha pasado en el mundo. Fíjate lo que está pasando, y eso es cierto. ¿Cuál es la foto donde vos vas a quedar? Ahí veo que quieren la propuesta, No cabe duda que hay que tener una propuesta cuando vos negocias. Ahora, ¿por qué no me trata de explicar cuál va a ser la situación salida de esta pandemia? Porque vos en función de eso vas a tener una posibilidad. Nosotros hacemos escenarios posibles, no reales. Y sabemos, si querés, un día lo podemos discutir, en quién vota atrás en el día de hoy que ahora. Porque ahora lo que queda es una negociación. Yo soy optimista, a pesar de que hoy no se haya pagado, porque estaba dispuesto a romper, hubiera roto, y creo que va a haber un arreglo. Ahora, el arreglo... No, espera, vamos a mejorar la comunicación porque es una pena. Ahora, chicos, mejoramos la comunicación porque es una pena. Perdón, quiero contar algo. Cuando hacemos, ya lo he dicho, pero lo voy a reiterar. Cuando hacemos Skype con el exterior, las comunicaciones, cuando lo hacemos con Argentina, ahí se me problema. Esto habla de la conectividad en función de las clases y de la educación argentina. Lo que cuesta en Argentina, a veces cuesta, tiene su dificultad. Las clases, y teniendo en cuenta que vamos también a un periodo donde mucha gente trabaja desde la casa, es una de las cosas que la pandemia nos demuestra, que vos planteas todos los días. Lo mal que se viaja, el sistema de comunicación. Me quedé con algo que el Vasco que le entendía al Vasco dentro de lo que se pudo escuchar. Parece que él está apuntando a, un poco los dos, ahí me van a conseguir los tres. Y si hacemos chicos, no cae un default, quiero negociar, bánquenme que termine la pandemia y en 3 meses les hago una propuesta, porque es verdad, ¿qué vamos a proponer hoy? A ver, todo es posible, ¿no? En este escenario confuso todo es posible. Me parece que el tiempo de hacer eso, de proponer eso, ya pasó. Me parece que acá viene una negociación que indefectiblemente va a terminar el 30 de julio, que es cuando vence el último plazo del último bono, de la última... Seamos buenos, sea Guzmán, sea el que Ahora, sea. Yo coincido con el Vasco. Yo creo que se va a terminar llegando a un arreglo. Me parece que políticamente no hay margen para no arreglar este bodrio con la deuda. ¿Pero consiste en qué? No importa. No, a esta altura, cuando hablas de política, no importa. Pero yo te firmo, como dice Fabián, y me sacan la casa. O sea, no puedo firmar cualquier cosa. Si no firmás, te la sacan. No van a firmar. Si firmo y no tengo un mango, tardés 3-4 años. No van a firmar cualquier cosa porque ya le dijeron a 45 millones de tipos, nos dijeron es esto o nada. O sea que muchos no se van a correr. Pero se van a correr lo suficiente como para poder arreglar. Sería un suicidio político no arreglar la deuda. Aparte, perdón, están arreglando 70.000 millones de dólares, les quedan otros 70.000 de ley local, le queda lo que los saco de deuda. Un montón de deuda. Los saco de deuda. Nos está mirando Jorge, tiene una peluquería en Palermo, no puede abrir. ¿Todavía no se fundió? María tiene una, a ver, ¿qué negocio? Perdón, concesionarios de autos que venden autos que no pueden entregar, ¿saben, no? Sí. No hay entrega. Y que tuvieron un verano. ¿Y a esa gente qué le decimos? ¿Cómo sigue esto? Bueno, hay que decirle que estamos cuidando la vida. Qué irónico. ¿Y qué querés decirle? Un tipo que está fundiendo, un tipo que no tiene para morfar, ¿qué le querés decir? Yo creo que... ¿Qué le decís? Primero, la contraposición economía y salud me parece que es falsa. Los países que supuestamente privilegiaron la economía, la economía por sobre la salud, tienen la economía destruida, ¿no? Entonces, Brasil, Estados Unidos... Y cualquier cantidad de muertos. No le fue bien. Privilegiaron la economía y la economía... No le fue bien tampoco. Por eso. Entonces, primer punto ese. Segundo punto. Yo creo que en la Argentina, por supuesto que nadie puede subestimar los problemas que estamos teniendo. Pero honestamente creo que la gran mayoría de la población, incluso la que está padeciendo, en términos generales, está de acuerdo con la política que se está siguiendo. Incluso la que está padeciendo. De hecho, muchos de los que piden que se levante la cuarentena no son los que se tienen que tomar el Roca o el Sarmiento para ir a laburar todos los días y compartir espacio de trabajo con un montón de gente, ¿no? Son, en general... Pero perdóname, y esa ¿están gente convencidos con la política o están resignados con la política? No. Porque un modelo es abrir la economía y nos morimos todos, y otro modelo es se muere menos gente, pero quedamos todos fundidos. En una de esas estamos confundidos aceptación con resignación. El equilibrio, obviamente, hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas. Argentina estaba en crisis sanitaria, económica, política, penitenciaria desde antes de la pandemia. No confundamos aceptar una política con resignarnos ante la posibilidad de no cambiar nada del entorno. No, es que yo creo que se van cambiando las cosas. De hecho, la cuarentena se ha ido flexibilizando en muchos lugares, incluso en el AMBA, aunque todavía no del todo. Yo creo que la gran mayoría de la gente está de acuerdo porque es consciente de que la política es efectiva en términos sanitarios, de que el costo económico es alto,
pero que igual ve los países de al lado y dice, ahí no, como ese país no quiero estar. Y además porque la asistencia que el Estado, el esfuerzo que está haciendo el Estado, si bien obviamente siempre es insuficiente, creo que tiene un efecto. Pero vos diste la con clave en transferencias algo. directas a la población, con asistencia a las pymes, a las empresas, pagando los salarios de los salarios. Congelando todo hasta septiembre, hasta noviembre. Digamos, en algún momento va a haber que levantar todos estos congelamientos y ahí es donde nos vamos a encontrar un poco cuando haya bajado el agua. No tenemos calendario, el mundo no tiene. Yo lo que adhiero con vos es que nadie encontró la fórmula. Porque los países que supuestamente fueron por la economía, Estados Unidos, es un desastre. Económicamente y sanitariamente. Totalmente Brasil de es un desastre. Económicamente y sanitariamente. España, Italia. Nosotros estamos en una posición económica absolutamente diferente. Entonces yo a todos le pregunto, a todos los que pregunto, porque muchos dicen, ¿ustedes por qué trabajan? Nosotros trabajamos, no tenemos certificado de inmunidad. ¿Por qué? Porque nuestra profesión no está tan afectada como otras. Así como mucha gente trabaja y está en la casa y hace home office, hay gente que no puede trabajar porque le afectó. Yo si tuviera un teatro, si yo tuviera un cine, si yo tuviera una casa de juegos infantiles, si yo tuviera hoy una peluquería, estaría realmente enloquecido. Pero también asumiría el costo si abrimos todo y se nos mueren no sé cuántos argentinos. Pero, por ejemplo, una discusión distinta. A ver. No, a ver, primero que desde el principio de la cuarentena abren farmacias, abren supermercados, donde creo que hubo un caso solo de coronavirus. O sea que eso de encerrémonos porque es la única forma es mentira. Acá correcto. Lo que dice, yo coincido plenamente con Pablo, pero también entiendo que más allá del riesgo que uno corre viniendo a trabajar, porque mi caso, como el suyo, es que cobramos y podemos vivir, ¿estamos? Me parece que uno no termina de tomar conciencia el que no tiene un plato de comida arriba de la mesa todos los días. Lo sabemos todo, pero entonces, si yo, perdóname, si vos formás parte de una profesión y yo formo parte de otra, tal vez dentro de 5 años hay una pandemia que afecta a todos los periodistas, no laburamos, vamos a estar mal también. Explícame por qué una que trabaja en la farmacia, uno que trabaja en el supermercado, puede trabajar y nunca se contagió y no puede trabajar el que arregla zapatos en la esquina de mi casa. No, porque el que trabaja en el supermercado... No, pero explíquenme por qué no podemos tener una posición intermedia. Cuidándose de la misma manera. Yo siento. Casualmente los que piden que se levante la cuarentena es gente como vos y la gente que le está pasando esto no pide que se levante la cuarentena. Yo te puedo asegurar que un montón de gente que están fundidos, muertos de hambre. Con sueldo que le da para llegar y que ahora no lo tienen, que son cuentapropistas de yo, y te puedo asegurar que está muy lejos de esa caracterización que vos estás haciendo. No, es que yo quisiera saber... No, es gente que quemó los pocos ahorros que tiene y te dice, no puedo aguantar, y somos muchos de los amigos que tenemos laburo, afortunadamente, que estamos haciendo la vaquita para decirle, tomá, después vemos cuando me lo devolvés. Y el Estado les da mucho menos, le da lo que puede, y lo que puede es a mucha gente de la clase media, le da lo que puede. Lo que puede. Perdón. Y ese lo que puede muchas veces no alcanza. ¿Qué proponemos? Entonces, Perdón, ¿vos sabés que... No, lo que digo es, no me hagas la... Yo no estoy diciendo que por eso hay que abrir todo. Lo que te estoy diciendo es, no me hagas la caracterización de los que piden abrir la cuarentena. Es la gente de clase media, alta o clase alta. Pero, porque no es así. Mirá, perdón, hubo un viernes que Lancés mandó a la calle a 4 millones de jubilados. Decime cuánto, en esa bomba sanitaria que íbamos a tener, decime cuántos se contagiaron y murieron. No pasó nada. El escándalo que hicieron. Es una negación de lo que... Están fundiendo la economía, ahora no lo quieren reconocer. Fundiendo la economía están haciendo lo que pedís vos, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, ahí están fundiendo la economía. Pero yo no pido eso, yo lo que digo es, seamos más humildes, porque nadie tiene la receta para salir de esto, seamos más humildes. Ese es el problema. Creo que, a ver, porque me parece que tiene que ver más con una cuestión ideológica, porque gobierna Alberto Fernández, que con otra cosa. Argentina, dentro de todo, dentro de este contexto mundial, me parece, por supuesto con muchos defectos, pero dentro de todo estamos haciendo las cosas razonablemente bien, en términos generales mejor que la gran mayoría de los países. Yo te banco hasta estamos haciendo... No hay receta mágica. Te banco y coincido con vos en estamos haciendo las cosas bien, y yo te diría, no sé si hasta muy bien. Lo de mejor que otros países, ahí ya debatimos más temprano. Cada país es una realidad, es una historia particular. Pero el otro día. No, yo te dije, para mí estamos haciendo las cosas muy bien. No bien, muy bien. La misma discusión que el otro día. Con los recursos que Argentina tiene y una aclaración. Que teníamos antes de la pandemia. Y una aclaración. Hay países, gobiernos y presidentes que tuvieron opciones. Argentina no. Ninguna. Argentina era esto o
30.000 muertos y 300.000 contagiados. Bueno. Argentina no tenía opción. Pero entonces valoremos que esa decisión se tomó. No, ahí viene el punto. No se tomó, Ahí viene el disenso yo tengo con el gobierno. Yo estoy de acuerdo con la medida que tomó, pero creo que fue de todos, no fue del gobierno. No. La decisión de tomar la medida fue del gobierno. El cumplimiento de la medida. Estaba todo el mundo de acuerdo. Estaba todo el mundo de acuerdo. Por supuesto. No, todo el mundo no, Estaba hablando de la gran mayoría de la gente. La gran mayoría. Pero por eso tiene éxito la medida. Bueno, pero no es que el gobierno se le ocurrió algo que nadie había pensado. No, porque a veces el gobierno te explica la cuarentena como los creadores del agua tibia. Como que es el único gobierno de la Tierra que mezcló la fría con la caliente. No, chicos, el agua tibia se inventó hace muchos siglos, desde que hay agua caliente. Entonces, que alguien la cruzó con la fría. No es que es el único gobierno del mundo que se le ocurrió hacer cuarentena. No, hay muchos gobiernos en el mundo. Con nuestros vecinos, algunos hay muchos gobiernos del mundo que se le ocurrió hacer cuarentena. Y el presidente, pero está bien, expresidente... Pará. Que tengas a Macri diciendo la frase más infeliz de su carrera política. Que el populismo es peor que el coronavirus. La frase, mirá que había dicho frases infelices, la más infeliz de su carrera política. Que Chile no sabemos qué hizo, Perú no nos queda claro qué hizo, que Brasil hizo el peor desastre de la Tierra, está bien, pero no te avala tampoco. Argentina hizo lo que no podía, no había otro camino. Yo creo que Argentina no tenía opción. El gobierno argentino tomó el único camino posible, porque si no hacíamos esto, teníamos 30.000 muertos y 300.000 infectados. En marzo de este año, la visión que había no era que la Argentina, obviamente, la única camino era ir por este camino. Sí, está ahí. Si no hubiera dado el apoyo brutal que tuvo. Que la Argentina iba a ser un desastre. Yo me acuerdo que acá miraban en Europa y decían, estoy hablando... En Argentina se incumplió. Lo que nosotros decíamos acá, Itaí. Que se iba a cumplir. Perdón, nosotros decíamos acá que Argentina tenía que tomar medidas antes. Acá nos decían el dengue y el sarampión. Nosotros decíamos, ojo. Sí, el gobierno dijo eso. Sí, nos decían... Al contrario, en este programa, te cuento más, Itaí. En este programa, el señor Paulo Vilouta le preguntó 2 veces al ministro y se ofendió con nosotros y no salió más al aire, cuando Paulo le preguntó en febrero, ¿no es importante el coronavirus? Y nos contestó, a mí me importa más el dengue que el coronavirus. Más, este programa, te cuento que arrancó el 27 de enero con el coronavirus, fue acusado durante todo febrero por el gobierno nacional de que inventábamos e imponíamos el coronavirus. ¿Verdad que pedíamos que le tomen la fiebre? Nosotros pedíamos que le tomaban la fiebre. No, había un apoyo social. Branca. No, independientemente que podemos discutir, debatir, tener diferentes miradas, de ahí a cuestionar, poner en duda, tanto un gobierno que fue electo por la gente que... A ver, hay muchos... ¿Quién pone en duda que fue electo por la gente? No, digo, déjeme terminar la frase. Hay muchas personas que no tienen voz, que creo que la gran mayoría, que es lo que dice Itaí, que están de acuerdo con este gobierno, lo avalan las encuestas, lo avalan... No, y mucha gente que tiene voz. Digo, que no nos dejemos llevar porque creemos que hay algunos que son voceros de temas contrarios. ¿Pero por qué lo partidizás? Porque hay que partidizarlo, porque sí, porque lo hacen del otro lado. Perdóname, Débora, déjame terminar la idea. Por un lado, la decisión médica, déjame terminar la idea. Por un lado, la decisión de la cuarentena, de cuidar a la gente. Y por otro lado, lo económico, de cuestionar a Martín Guzmán con su relación a la deuda. Alguien, Martín Guzmán, que puso un gobierno, que estudió en la Universidad de Columbia, que hizo un posgrado en Brown en Estados Unidos, que es el discípulo de un premio Nobel, que además es especialista en macroeconomía y en desendeudamiento, y lo cuestionan desde un panel de televisión. Digo, hay que ser un poco más respetuosos. Bueno, Diego, vos, Hay que ser respetuosos. Espera, ¿no se puede criticar al ministro de Economía? Sí, se puede tener diferentes puntos, pero pedir que... lo primero que dijiste, me parece que un error... Tener puntos de vista distintos es una cosa. Cuestionar si tiene que seguir, si no tiene que seguir, si lo mandó a la vez, si se fue, todo eso. Digo, aflojemos un poco. Bueno, hay gente que va a defender los intereses nacionales, como el presidente defiende a los argentinos, de que no mueran la cantidad que tendrían que morir con los que proponen los chupacaños. Partís para mí de una premisa errónea que tiene que ver quizá con la militancia política. No, porque el señor acaba de decir populismo. Déjala hablar. No, pero no hablo de lo que dijo él, hablo de lo que dijiste vos. Yo creo que tener una posición favorable a la cuarentena no implica apoyar a Alberto Fernández ni ir a votarlo en las elecciones que son... Pero si Larreta está haciendo lo mismo. Apoyar las medidas del gobierno en relación a la salud pública no implica que te guste el gobierno en su conjunto. Querer que las medidas podrían ser tomadas de otra manera no significa ser ni antipatria, ni antigobierno. Me parece que ahí está el concepto erróneo, que vos representás y muchos otros. No, estoy convencido de que es así. Igual, podés no ir a votarlo, podés no ser... Eso no es política partidaria. Si no estás de acuerdo, tampoco es necesario no valorar
la decisión que tomó un gobierno. Sí, pero vos podés el no ser problema de los oficialista. militantes, Podés no ser oficialista. no lo Y digo por decir, vos. la verdad. Eso dije. Y Podés tal vez valorarlo, el tal gobierno. cual. Bueno, pero pará. Pero no es ese el natural. punto. Podríamos No lo haber tenido digo- otro presidente que no tome esta No lo decisión. digo por vos. Podríamos tener un Bolsonaro, un Macri, Esperá. un Totalmente, Piñera, y totalmente. Esperá, valoremos yo eso. soy la Después podemos votar primera. a quien quiera. Pará, yo soy el ejemplo Totalmente. claro. Yo estoy valorando las medidas que tomó el gobierno porque creo que fueron las acertadas desde el punto de vista sanitario. Eso no, No te significa conviene. que yo vaya a Igual, votar a Alberto Nadie te Fernández. convirtió en nada. Nadie Bien. te convirtió en nada. Esperá, Tu punto de vista es correcto, esperá, porque pero Adón, soy diputado. Ahora, el militante Manuel dice que lo fue, quería contestar Manuel dice que fue aludido por una contestar alusión. La chicana berreta de Diego. Bueno. Primero porque a mí las luces me importan poco. No, te encanta, te encanta. Me importan Está bien, poco. te felicito. Me llegá. importan poco, pero no importa. Te la dejé pasar. Lo que pasa es que ahora dijiste una frase muy fascista, que es que a este gobierno, lo que intentaste decir fue que este gobierno, que como lo votó la gente, está todo bien y hay que aceptarle todo. Está todo bien, Te hay que recuerdo respetarlo. Para eso se lo recuerdo votó. que si a no- De la Rúa también. Esperá, lo ahora te doy la votaron y- palabra. A nosotros nos hacían Ahora lo te doy mismo la durante palabra. 4 A años. De la Rúa Ahora te doy lo la palabra. votaron, a De la Rúa lo votaron y A se fue Hitler antes y también. lo voltearon. No, lo de Hitler lo usé la otra vez y no Por me eso- pudiste contestar. No. Dijiste lo mismo. Por eso Alfonsín lo repetís. mismo, se tuvo que ir antes. Y me parece que estamos en nuestro derecho como ciudadanos de opinar lo que se nos cante. Sí. Y eso hay que respetarlo. Y no importa si lo votó el 100% de la gente. ¿Qué tiene? Yo he criticado un montón de veces a gente que he votado yo. Y entonces hay que dejar ese fascismo de No, lo hicieron durante 4 años. No dejó nada. Lo han hecho. Dijeron, Pero vos te metés en la cuando política se haya porque vos elecciones, armen un partido y ganen. vos Ahora hacés- estoy haciendo lo mismo. lo que pasa es que vos ¿No te hacés- gusta Alberto? Votarás a otro Esa dentro de unos frase, esa años. frase de Chao. arme un partido Me lo han dicho. No, bueno, en estos últimos 4 años acá lo han dicho mucho. Vos criticabas a Macri. Bueno, lo votó la gente, tiene el 40. No. Ahora es lo mismo. Yo nunca Alberto, dije por eso. suerte, nos está cuidando a todos. Esperen que, Está el Estado relacionado con esto, esperen que vamos a... No te esperen, gusta. aguántenme un segundo. Lo que pasa que Ya vas a Diego, votar a Expert, a ver si sacan Diego, 1,7 en vez de 1,6. Ya vos está. pensás que todo el mundo es como vos y que todo el mundo, mundo no es todo el defiende mundo, no. por alguna razón económica algún Nada, color ni político. cero económica. Y Otra si sos- chicana berreta ¿cómo, que ¿No cobras un que copias. sueldo de 60.000 pesos del Estado? Sí, ya lo cobro, ya lo expliqué lo que hago y lo gano Sí, porque está trabajo, muy no me bien. lo regalan. Yo no te lo critico. Es la chicana berreta Lo y ya que no te me digo es ofende. que vos eso, defendés así un gobierno por plata. Lo defiendo antes de cobrar 60.000 pesos en un puesto donde trabajo todos los días. Totalmente. Hace 15 años Y es lo que te estoy recorro las diciendo. calles, no como vos que nunca te vi. Creo Y que... es lo que te estoy diciendo. Bueno, Y Bien, o sea, hay bueno, otros motivos no lo hagamos para tener personal. perfecto y no No lo hagamos un personal. sueldo, que- Pará.